Ahora, ¿qué dilemas bioéticos nos podemos encontrar en psiquiatría? En psiquiatría, para poder pensar en los dilemas con los que nos pudiéramos encontrar, primero tendríamos que pensar en las características que tenemos como psiquiatras. En primer lugar, el psiquiatra es el profesional de la medicina que tiene que afrontar la tarea de valorar el estado de la mente de otros y emitir un juicio. ¿Qué implica esto? Pues una gran responsabilidad, ya que por una parte las actitudes sociales ante la enfermedad mental pueden suponer una etiqueta o una estigmatización para toda la vida, y por otra, el diagnóstico psiquiátrico puede conducir a una pérdida de la libertad. Y si la neutralidad es difícil en cualquiera de las áreas médicas, en psiquiatría es particularmente difícil. Otra de las características de la psiquiatría es que está cargada de ambigüedades, es decir, es difícil precisar los límites de la normalidad psíquica. El fenómeno psíquico no es fácil, ya que la observación y la introspección es subjetiva, además de los múltiples factores que puedan influir sobre la patología. Otra sería que el objetivo de la psiquiatría es la conducta humana, en base a lo cual pues no es posible que el paciente ponga distancia, como la pone cualquier otra persona con un órgano en especial, puesto que el sujeto y el trastorno son una misma cosa. Es decir, que el paciente psiquiátrico acude al profesional porque es su propio ser el que le duele, y ante la exploración expone pues, no solamente su patología, sino su intimidad, su historia, su dolor. Esto hace que la situación, eso nos lleva a que la situación de la relación médico-paciente es una situación de indefensión del paciente. Esta puede ser mucho más marcada aquí que en cualquier otra rama de la medicina. Y al emitir un diagnóstico es percibido y formular un tratamiento, el paciente no solamente, para que el paciente cumpla con el tratamiento, no solamente se enfoca en las recomendaciones, sino se enfoca en cómo fue la relación médico-paciente y en base a eso opta por seguir el tratamiento o no. Ahora, si con estas características de los psiquiatras vamos a pensar en los dilemas éticos posibles. Por ejemplo, ¿consideramos los riesgos o beneficios de indicar una hospitalización psiquiátrica? ¿Indicamos la hospitalización el menor tiempo necesario? ¿Se atenta a la dignidad de la persona al utilizar la contención mecánica? ¿O está justificado desde el punto de vista ético del paciente que el paciente participe en su tratamiento? Pues podemos decir que sí. Y si es así, ¿cómo debe ser la participación del paciente para que se ajuste a los principios éticos? Con esto entramos primero al consentimiento informado. El consentimiento hay que tener en cuenta que no solamente es un papel por firmar, sino que es un proceso de diálogo en el que se transmite información para que el paciente pueda facilitar la toma de decisiones. La información es de las premisas del consentimiento. Se debe aportar la información concreta y para la toma de una decisión en particular. No debe estar cargada de tecnicismos y debe ser en base a la capacidad del sujeto, en cuestión de que una persona de su capacidad, de su momento, de su emoción, pueda conocer para tomar la decisión. Otra parte importante del consentimiento es la voluntariedad, que es el deseo consciente que lleva al sujeto a realizar determinadas acciones. Se fundamenta en el derecho de la libertad. Y otro es la capacidad. La capacidad puede ser muy compleja de evaluar, entendida desde el ámbito que se quiera, desde la parte ética, jurídica, psicológica. Para evaluar la capacidad necesitamos criterios, como que pueda comunicar su decisión,
que comprenda la información recibida para la toma de decisiones sobre el tratamiento, razonar sobre el riesgo, beneficio que entrañan las diversas opciones y que aprecie el significado que tiene la información que se le transmite para su situación en concreto, para su tratamiento. Ahora, ¿qué situaciones pueden ser excepciones del consentimiento informado? Cuando hay riesgo a terceros, cuando es una urgencia, cuando es una necesidad terapéutica del tratamiento o cuando el sujeto es incapaz. Ahora, al tener ya el consentimiento firmado por el paciente, supongamos, nos afrontamos ahora al diagnóstico. El diagnóstico es un problema en la misma esencia de la palabra, en el momento en que se establecen los límites de la salud-enfermedad del paciente, ya caemos en un dilema ético. Pero para que esto minimice los sesgos o los daños, debe estar basado en criterios bien razonados y bien razonables, para lo cual pues tenemos una cierta formación. Al establecer un diagnóstico entran en juego muchas variables, tanto positivas como negativas. Positivas serían que el paciente creara conciencia de enfermedad, que esto le llevara a un buen apego terapéutico y a la recuperación de la funcionalidad y con una adecuada red de apoyo a la calidad de vida. Pero ¿qué situaciones podrían ser negativas ante decirle un diagnóstico? Que se use de forma inadecuada, que sea con fines no terapéuticos, que se le estigme por el diagnóstico o que sea víctima de abuso de terceros. Así pues, los objetivos de la práctica psiquiátrica no solamente se quedan en valorar las circunstancias clínicas del paciente y proponer un tratamiento, sino que sería la integración del paciente a la sociedad y la rehabilitación. Para llegar a este objetivo, pues necesitamos valorar las circunstancias clínicas, sociales, familiares y algo muy importante, las necesidades y deseos del paciente y sus familiares, ya sea recuperar capacidades o aprender habilidades. Una vez que tengamos el panorama y sus necesidades y deseos, formular un plan de trabajo y favorecer los medios necesarios para su cumplimiento. Por esto vamos a integrar al paciente a la sociedad, a la familia y a lo laboral. Ahora, la educación del paciente no debe ser nada más aislada, sino para que se integre a la sociedad, también debemos educar a la sociedad para que lo acepte con sus déficits o con sus capacidades. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. Vamos ahora a analizar un caso clínico de un residente de psiquiatría que tiene un dilema ético. Atendió a un paciente de 55 años que acudió a urgencias porque tiene síntomas depresivos y fantasías de muerte. En sus antecedentes destaca abuso de múltiples sustancias en su juventud, de lo que se halla totalmente recuperado. Actualmente tiene graves problemas económicos, está sin trabajo, separado de su mujer desde hace un año, tiene que pasarle una pensión para el cuidado de sus hijos menores. Después de la valoración, no considera necesario su ingreso hospitalario, el residente. Su diagnóstico es depresión reactiva a problema social y prescribe tratamiento ambulatorio. Al darle el informe de alta de urgencias, el paciente pide que se le quite del informe los datos de antecedentes de politoxicomanía y virus de la hepatitis C positivo, porque le puede causar problemas. ¿Qué tendría que hacer el residente en este caso? Hay dos cursos, hay primero valores en conflicto. Uno, por un lado tenemos la confidencialidad de los datos del paciente y evitar que sufra consecuencias laborales negativas por haber padecido la politoxicomanía.
puesto que veíamos que tenía problemas económicos, laborales y demás. Y por el otro lado, sería la veracidad de los datos del informe para que sea tratado de manera adecuada y también evitar daños a terceros por padecer una enfermedad contagiosa. Como habíamos dicho, una de las excepciones del consentimiento o de seguir las peticiones del paciente era el daño a terceros. Entonces, en parte de esto tenemos dos cursos extremos de acción. Por una parte, atender la petición del paciente, quitar del informe los antecedentes sin más explicaciones. Y por el otro lado, no cambiar nada del informe de alta y diciéndole que no es quien para pedir tal cosa. Lo que se sugiere es que el paciente es quien debe determinar lo que quiere que permanezca siendo confidencial. Todo lo que él considere confidencial obliga al profesional a mantenerlo en secreto, el cual solo puede romperse salvo casos excepcionales. Cuando la información resulta relevante, evitar el daño a terceros. Se podría acordar con el paciente entonces que se pueda omitir el antecedente politoxicomanía, puesto que hace 20 años que no consume, pero mantener la condición de portador del virus de hepatitis C, explicándole los riesgos posibles y tratamientos y medidas preventivas para evitar el contagio. Este es solo un ejemplo de los muchos dilemas éticos que nos podemos enfrentar en la práctica psiquiátrica. Ante estas situaciones es cuando se puede recurrir al Comité de Bioética Hospitalaria, puesto que no va a decidir por nosotros ni va a acusarnos de negligencia ante una situación, simplemente va a emitir recomendaciones. Gracias.